Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la carrera Administración de Empresa, cuarto B intensivo virtual. Mi grupo está conformado por las siguientes personas: Noelia Solórzano, Alexandra Vélez, Jocelyn Tuana y mi personal quien habla, Javier Tuana. El tema que nosotros le vamos a hablar es el siguiente: la economía social y solidaria en el Ecuador, para complementar la clase, Estado y el mercado en el Ecuador. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios y daño atrae al país que se aplica en el Ecuador? ¿En qué país se aplica? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir aclarando cada una de estas interrogantes. En un pequeño abstracto de lo que es la economía popular y solidaria en el Ecuador, la investigación abordó las formas de una organización de la economía popular y solidaria, partiendo de una breve discusión teórica y resolución de resultados. De ahí que lo objetivo de la investigación fue identificar al sector al que pertenece y ser un referente para la población ecuatoriana mediante el emprendimiento orientado a satisfacer las necesidades insatisfechas con miras de alcanzar el tan anhelado buen vivir. Bajo estos términos, el enfoque de la investigación fue cualitativa, con un diseño tipo de investigación analítica, descriptiva y documental respectivamente. La economía popular y solidaria es un compendio de emprendimiento generado por un grupo de personas organizadas para mejorar su calidad de vida y la de su prójimo, al sector o entorno al cual pertenecen, forjando un posicionamiento y progreso geográfico. La historia de lo que es la economía, la economía social y solidaria en el Ecuador. La economía nace en el siglo XIX, siglo en el cual se visualiza el nacer del emprendimiento que se instituyeron como una opción para dar respuesta a las necesidades que no han sido satisfechas. Para ser un poquito más preciso, la economía popular y solidaria nace en Europa en el siglo XIX, cuando la economía de mercado era desorganizada. Se instauró una economía diferente, distinta de hacer la economía mediante la asociación de la clase de grado económico bajo, es decir, la clase obrera, como mejoramiento de las condiciones de vida de la población basándose en principios de apoyo y protección mutua. En el Ecuador, la economía popular y solidaria adquiere importancia en el 2008, cuando se aprobó de la nueva Constitución de la República del Ecuador. La SEC señaló que la economía popular y solidaria son organizaciones donde quienes lo integran de manera propia o en grupo se sustituyeron en desarrolladores de procesos propios en tareas precisas en su quehacer empresarial, como lo de transformar materia prima en producción terminada, intercambios, compras y ventas de artículos terminados, la comercialización, la captación y colocación de recursos, financiamientos y usos de consumo de bienes y servicios que se reflejaron en el emprendimiento para satisfacer las necesidades que aún no han sido satisfechas y así generar el principal recurso que encaminar al buen vivir. La economía popular y solidaria se ha sustituido en un modelo de desarrollo económico y social para el país, para los integrantes de las organizaciones popular y solidaria, así como para que el país ha sido una fuente generadora de riquezas mediante el empleo. Una de las particularidades de la economía popular y solidaria mediante el amiga, ya que si trabajamos unión todas las cosas se nos van a hacer más fácil. Se habla de la economía social desde el siglo XIX, cuando los exponentes como Owen, Saint-Simon, Fourier, Proudhon y John Stuart utilizaron el término para referirse a las nuevas formas de organización, ya que ellos utilizaron este término para la economía popular y solidaria de la República del Ecuador. Los humanos son impredecibles. El último objetivo
de la economía popular y solidaria era mejorar las condiciones de la vida de las personas y de la sociedad. Las necesidades del hombre es casi impredecible. La población de la economía, ya que la palabra economía tiene muchos usos que se permiten vincularlos en diferentes aspectos de los intercambios o relaciones de la oferta y demanda que existe en el país. Algunas de estas excepciones son la economía sostenible, la economía empresarial, la economía natural, la economía política, la economía mixta y la economía de mercado. Economía social solidaria es una alternativa al capitalismo y al sistema económico autoritarios controlados por el Estado. En la economía social solidaria, la gente común tiene un rol activo en determinar el curso de las dimensiones de la vida humana, económicas, social, cultural y políticas, y ambiental. La economía social solidaria existe en todos los sectores de la economía, en la producción, finanzas, distribución, intercambio y consumo. Entre las características de la economía solidarias o económicas sociales destacan las siguientes. Tiene varias definiciones, pero la mayoría tienen aspectos claves, como la priorización del bienestar colectivo frente a las generalizaciones de riquezas, en un enfoque que se contrapone a la economía capitalista, afirmando que esta produce lo que es la desigualdad y sobre todo que afecta lo que es el medio ambiente. Las empresas de la economía social administran su negocio en base a principios como la equidad, la responsabilidad social y con el ecosistema. Es decir, no apuntan únicamente a un fin lucrativo. La economía social y solidaria es una economía basada en la prosperidad colectiva. En nuestro país existen tres tipos de economía. La primera es la economía pública, que es la que hace el Estado a través de todas sus instituciones para crear bienes y sobre todo servicios. La segunda es la economía privada, que es la que genera las empresas para una futura acumulación de capital. Y por último tenemos la economía popular, que es toda aquella que no ha logrado del todo introducirse en el mercado. Entidades, como tenemos los siguientes: las cooperativas, los fondos de empleados, los mutuales y las organizaciones no gubernamentales. Dentro de las cooperativas tenemos que las cooperativas son instituciones que se encuentran en un negocio de propiedad conjunta, que la idea es que todos los socios tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, por lo que el voto de cada accionista tendrá el mismo valor. Dentro de las cooperativas hay una característica que esta dice que su gobierno es horizontal, es decir, que todos los accionistas que se encuentren en igualdad condición, y no habrá un trato vertical entre ninguna gerencia o dirigencia y el resto de la entidad. Y los fondos de empleados son accionistas conformados por trabajadores dependientes de la misma empresa, ya sea pública o privada. Se constituye que ésta tiene como por objeto ofrecer los servicios de los mismos que van recibiendo ahorro, y así puedan
extender sus actividades. Las mutuales nos indican que son organizaciones sin fines de lucro, donde los asociados realizan una contribución accedente a programas preventivos y de capacitación. Igualmente, las mutuales, estas brindan prestaciones y subsidios o pensiones para aquellos trabajadores, por ejemplo, ya sea que sufran un accidente laboral. Las organizaciones no gubernamentales, entre las organizaciones no gubernamentales, estas nos indican que son instituciones que desarrollan proyectos para generar cambios positivos en una sociedad o dentro de unos ecosistemas. Así que se plantean cómo van a trabajar las tasas de distribuciones infantiles que no tienen fines de lucro. ¿Cómo funcionan? Esta se define al ecosistema como social y solidario, que reconoce al ser humano como un sujeto y un fin que propone en una relación dinámica y equilibrada dentro de una sociedad y en el estado de mercado en una armonía con la naturaleza. Tienen por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten en el buen vivir, en concordancia o la constitución de la ley de economía popular y solidaria. También reconoce las organizaciones de la economía popular y solidaria como el motor del desarrollo del país. También promueve los principios de la cooperación, de la democracia, la reciprocidad y la solidaridad en las actividades de la economía que realicen las organizaciones. También vela la estabilidad de la solidez correcta y el funcionamiento de las organizaciones de la economía social y solidaria. También tenemos qué beneficio y daño nos trae a un país que la aplica. En un país dolarizado, donde su capital depende exclusivamente de la venta corriente, de la balanza de los pagos, de las entradas del capital, que esta proviene de las inversiones productivas de los extranjeros. El Ecuador es un país que necesita cada vez más de las obligaciones de dirigentes para que así tenga una buena independencia de producción. Tener los gastos que se llevan en el país de inversión pública de una forma que organiza económicamente. Dentro de esto también tenemos que la economía social y solidaria es un sistema económico relativamente nuevo dentro del país. También tenemos dentro de esto la toma de decisiones. La toma de decisiones nos indica lo que puede afectar durante las organizaciones de la economía en el historial del fracaso e industrialización a nivel de Latinoamérica. Esto crea un programa donde tratan temas sobre el efecto de cómo tendrán los nuevos procesos industriales de las asociaciones que se han basado en dichos resultados, que esto dará así para tener un susceptible que dará un objetivo de cómo garantizar un trabajo. La falta de información para el análisis de la economía social y solidaria ha creado una falta de conocimiento en este ámbito. La mayor parte de información que se ha escrito es difícilmente de entender, en especial para que las personas no cuentan con una información tradicional para poder entender los términos y los análisis que se presentan por la falta de esto. Hay que tener una guía básica que permita a la comunidad entender la economía social y solidaria. La elaboración de una guía práctica es que esta permita a los integrantes de este modelo económico que ayude a entender del deliberamiento sobre el cual básicamente a la hora de ser productivos en la sociedad nos ayuden a ser guiados y a entender dentro de la sociedad
el término de la economía social y solidaria. ¿Cómo se desarrolla y en qué condiciones se generan verdaderas iniciativas de la economía social y solidaria? En segundo lugar, se estudiará la importancia de la incorporación de la variable territorial para el análisis, construcción y fomento de una economía social desde lo local, para mostrar en tercer lugar los riesgos de esta economía alternativa frente a la economía dominante y ante un panorama de ciertos políticos. Finalmente se abrirá la discusión sobre las condiciones en las cuales esta economía podría ser considerada o no una alternativa al capitalismo, o más bien convertirse en una herramienta útil para la construcción de respuestas alternativas y sólidas al sistema económico dominante. ¿Se aplica en Ecuador o en qué país se aplica? Bueno, la economía social varía según el país. El momento, la economía teórica que se elige usar, se trata de una economía cuyo principal recurso ese es el trabajo y se basa en los siguientes valores y prácticos. Primero, defiende el respeto y la primacia de las personas y del trabajo sobre el capital, en la producción y en el resto de los excedentes. No espera con la lógica de la maximización de la ganancia, sino de una generación de excedentes subordinadas a las necesidades de los miembros de sus organizaciones y de su comunidad. 2. Se propone ampliar sus bases materiales para mejorar las condiciones de vida digna, trabajo digno, protección del medio ambiente, etc. Muchas veces esto la ayuda a dedicarse a la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades que ni el mercado ni el Estado suelen atender. 3. Operar con métodos democráticos y participativos a través de la utilización de la regla de un hombre igual a un voto. Todos los involucrados en las actividades no solo son informados, sino consultados sobre el rumbo a tomar en cuestiones centrales. En los casos más extremos, no solo en las centrales, sino en todas las cuestiones. Estos métodos constituyen, por tanto, una forma de democracia en el sistema en el que vivimos. 5. Está compuesta por organizaciones, es decir, se trata de una economía de naturaleza asociativa, no de individuos aislados. La economía social tiene distintas formas de organización, difiere de teoría microeconómica y tradicional que se centra en la empresa, comunidad de producción e intervención, mientras a la familia le queda el papel del consumidor y ahorrista. Esta economía reconoce que generalmente ante la falta de trabajo hasta asalariado, la familia invierte en su intento para garantizar la vida de sus miembros. 6. Se refiere a la economía popular, que se compone no solo de la familia, sino de unidades domésticas formadas por familias articuladas. 7. Esta economía puede organizarse a través de emprendimientos populares que producen de forma individual, familiar o comunidad doméstica, y que asocian con otros emprendimientos para realizar las actividades que hacen posible la producción.
que siguen después de esta, por ejemplo, el cuidado de los niños en guarderías, guarderías comunitarias mientras trabajo. 8. Otras veces encara todo el proceso en conjunto de la producción de los bienes y servicios, tanto para la venta o tanto para el consumo. Los grupos solidarios consisten en el otorgamiento de préstamos o postulantes individuales que deben formar un grupo y se hacen cada uno mutuamente, responsables por el pago de los créditos de todos los miembros. La banca comunal consiste en la conformación de grupos de 30 o 50 miembros propietarios. Las denominadas finanzas éticas, que comienzan a difundirse a fines de los 80 en países del norte, con la idea del ahorro ético y la inversión socialmente responsable a partir de aplicar una serie de criterios positivos para promover determinadas actividades, como el financiamiento de actividades de comercio justo y solidario. También está lo que es la economía social y solidaria en la Constitución ecuatoriana. La Constitución del Ecuador indica que el sistema económico y social y solidario asimismo especifica en sus artículos: el régimen del desarrollo tendrá los siguientes objetivos: mejorar la calidad y la esperanza de vida y aumentar las capacidades potenciales de la población del mercado, de los principios del mercado, en lo que establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico